Buenos días, chicos y chicas de tercero de la ESO. Vamos a empezar este 2024 hablando de los contenidos de lengua que vamos a tratar durante este curso y más concretamente por los que iniciaremos, que es la morfología, es decir, la estructura interna de la palabra, el nivel más bajo de las unidades con significado que nos encontramos en lengua castellana y en general en las lenguas del mundo. Lo primero que tenemos que saber, o lo primero que tenemos que entender es a qué estudia la morfología o de qué se encarga esta parte concreta, esta disciplina concreta de la lingüística. La morfología se encarga de estudiar la palabra como unidad, tanto cómo está compuesta internamente, que es lo que estudiaremos en este primer tema, como las diferentes clases de palabras que existen, que vamos a hacerlo, como bien sabéis, a través de un modelo de aula invertida, presentando cada uno de vosotros en las próximas clases una clase de palabra, ¿vale? De este modo, vamos a comenzar definiendo el término de palabra, ¿vale? Un término que nos puede resultar muy intuitivo a todos, pero que nos resulta mucho más complejo de acotar si lo hacemos como concepto. La palabra, como os decía, es la unidad básica de la morfología y es la unidad libre más pequeña que existe en la lengua. Para definirla tenemos que tener en cuenta 4 factores que tenemos aquí. La primera es que su posición en el discurso, es decir, cuando hablamos o cuando escribimos, es libre. Podemos colocarla al inicio, una palabra, como por ejemplo el libro de lengua es interesante. Podemos colocarla al final, lo que más me gustó de la evaluación pasada fue ese libro. ¿Vale? Podemos colocarla en el medio de la oración. En segundo lugar, la estructura interna, sin embargo, frente a esto que hablamos, sí que lo es. Cojamos, por ejemplo, una palabra como librero. Podemos decir librero con ese orden fijo, pero si nosotros modificamos el orden, por ejemplo, de las sílabas o, por ejemplo, de los morfemas que la componen, la palabra deja de tener sentido. No podemos decir erolibro y que continúe funcionando. ¿Vale? Transmite además un significado completo y solemos encontrarla entre pausas por escrito, ¿vale? Bueno, entre pausas oralmente y entre espacios en blanco cuando lo hacemos por escrito. Una vez definida lo que es una palabra, vamos a ver por qué está compuesta esa palabra, ¿vale? Las palabras se pueden deshacer en unidades más pequeñas que se llaman monemas y que tienen todos ellos significado. Ojo, cuando hablamos de morfología vamos a hablar de monemas, no vamos a hablar de sílabas, no vamos a hablar de letras, no vamos a hablar de vocales ni de consonantes. Vamos a dividir siempre la palabra en unidades más pequeñas, pero que tienen que tener o tienen que transportar un significado, ya sea este léxico o gramatical. Por eso, como se os indica en la diapositiva, el monema es la unidad más pequeña de la lengua que transmite un significado. Una palabra puede estar compuesta por un único monema o puede contener en su interior varios de ellos. Fijémonos en estos ejemplos que tenemos a la derecha. Por ejemplo, desempaquetar, que es una palabra que viene de la palabra paquete, ¿vale? De paquete añadimos un prefijo y generamos empaquetar a la vez que lo transformamos en un verbo, ¿vale? Con un sufijo, con 2 sufijos que ya veremos después su naturaleza. Pero es que además posteriormente podemos añadir otro prefijo que es des para mostrar la idea de que ese empaquetado va a ser deshecho, ¿vale? De tal manera que todas las unidades que nos vamos a encontrar en esa segmentación van a tener siempre un significado. Cuando nosotros hagamos análisis morfológico, vamos siempre a dividir esas palabras en unidades que tenemos que encontrarles, que tenemos que rastrear qué significan en cada caso. Vamos a hablar, por tanto, de tipos de monemas. Y la primera diferenciación es entre lexemas, ¿vale? Que son la parte esencial de la palabra, la que transmite el significado léxico, lo que genera la imagen mental, ¿vale? Y morfemas, que son otro tipo de monemas que lo que añaden son contenidos gramaticales o contenidos léxicos que van a modificar esa imagen mental o que van a añadir otras informaciones a la palabra. El lexema, como se os indica ahí, es la parte fundamental. Si no hay lexema, no puede existir palabra léxica. Es decir, no hay sustantivo, no hay adjetivo, no hay verbo que no tenga lexema o raíz. ¿Vale? Dentro de los morfemas, que son segmentos más pequeños y que normalmente se adjuntan en partes periféricas, es decir, en el extremo de delante o en el extremo de detrás de la palabra, vamos a distinguir también diferentes tipos. Aquí cabe recordar la diferencia entre palabras léxicas y palabras gramaticales. Las palabras léxicas, a pesar de que no lo tenéis en la diapositiva, acordaros que son aquellas que nos producen una imagen mental, que tienen un significado fuerte. Aquí nos encontramos con los sustantivos, con los adjetivos, con los verbos y con algunos adverbios. Por otro lado tenemos las palabras gramaticales, las que no nos transmiten esta imagen mental. Por ejemplo, preposiciones, conjunciones, interjecciones, el resto de adverbios, los pronombres, los adjetivos determinativos o determinantes.
Estas palabras gramaticales no tienen lexema, no contienen en su interior lexema, sino que están formados por un morfema gramatical, ¿vale? Libre, que actúa como raíz y al que se pueden adjuntar algunas veces otras informaciones gramaticales, como veremos en clase. Vamos entonces a hablar en primer lugar de morfemas gramaticales. ¿Vale? Cuando hablamos de morfemas gramaticales vamos a centrarnos en los morfemas gramaticales que se adjuntan, que se ligan, que se anexan a los lexemas o raíces. Dentro de ellos tenemos dos tipos. El primero son los morfemas derivativos, que modifican la imagen mental que nos transmite la raíz. El segundo son los morfemas flexivos, que en lugar de modificar esa imagen mental, lo que hacen son añadir categorías como género, como número, como tiempo, modo, aspecto o número persona al lexemo raíz del que nos ocupábamos. Los morfemas derivativos se adjuntan en posiciones más cercanas al lexemo raíz y los morfemas flexivos son los últimos en aparecer, son los últimos en unirse a la palabra y siempre adoptan posiciones más periféricas. Dentro de los morfemas derivativos, de este primer grupo que hablábamos, de los que transforman la imagen mental, distinguimos entre prefijos, interfijos o infijos y sufijos en función del lugar donde se ubiquen respecto al lexema. Si se incorporan con anterioridad a él, es decir, en primer lugar en la palabra, los llamamos prefijos. Habitualmente los prefijos no cambian la clase de palabra a la que pertenece el lexemo raíz, ¿vale? Y los podemos clasificar en función de su significado. Tenemos, por ejemplo, algunos prefijos que transmiten negación, como i o a. Tenemos algunos que transmiten lugar donde nos ubicamos, por ejemplo, ante, inter, sobre. Tenemos otros que son temporales, como por ejemplo, prepartido, cuando le añadimos a ese lexema, ese prefijo pre. Tenemos otros que el significado que nos aportan tiene que ver con la cantidad y con el tamaño. Por ejemplo, bifásico, dos fases, ¿vale? Y tenemos otros con características intensificadoras, que lo que hacen es aumentar la calidad o la cualidad del lexema que acompañan. Por ejemplo, supermercado, un mercado muy grande. En segundo lugar, nos vamos a ocupar de los interfijos o infijos. Los interfijos o infijos son morfemas que son un poco especiales, un poco diferentes de todos los anteriores que hemos visto. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se van a añadir entre el prefijo y la raíz o entre la raíz y el sufijo, ¿vale? Y muchas veces no transmiten contenidos, es decir, no transmiten un significado ellos mismos, sino que sirven para deshacer ambigüedades, es decir, para distinguir dos palabras que tendrían una estructura morfológica igual, de no ser por este interfijo o infijo, y también para servir de apoyo en la pronunciación en otros casos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para distinguir entre manada y un golpe con una mano, incluimos ese interfijo o T y creamos manotada, ¿vale? Como húmeda no nos remite a humo, ¿vale? Y nos remite más a una palabra como puede ser húmedo, hemos añadido un interfijo entre la raíz humo y el sufijo eda para crear humareda. Por último, dentro de los morfemas derivativos, nos ocupamos de los sufijos, que se añaden siempre con posterioridad a la raíz y son los más habituales y los más comunes en lengua castellana. Además, dentro de ellos distinguimos dos grandes grupos, los apreciativos, que añaden informaciones valorativas sobre el lexema raíz y no cambian nunca la clase de palabra de ese lexema, y por otro lado los no apreciativos. Dentro de los apreciativos tenemos los aumentativos, que sirven para intensificar la cualidad de la raíz o para añadir un tamaño grande sobre ese lexema raíz, de ahí el nombre de aumentativos. Por ejemplo, tenemos ahí cabezón, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos los diminutivos, que nos añaden un matiz afectivo, como de ternura, ¿vale?, hacia la raíz o disminuyen el tamaño de esta. Por ejemplo, piececito, que además incluye también un interfijo entre el lexema raíz y el sufijo ito que añadimos. Y por último los despectivos, que lo que insertan es un matiz peyorativo al lexema raíz que acompañan. Por ejemplo, zapatucho o papelucho que tenéis ahí. Por otro lado tenemos los no apreciativos, que son mucho más habituales y sirven para formar nuevas palabras a través de ese lexema raíz. Es muy habitual que estos no apreciativos lo que sirvan es para cambiar la categoría gramatical a la que pertenece el lexema. Por ejemplo, de un lexema raíz como bueno, que es un adjetivo, añadiendo un sufijo como dad, creamos bondad, que es el sustantivo, ¿vale?
Tenemos muchos tipos diferentes de sufijos no apreciativos, son los más comunes y los que más utilizamos para generar palabras nuevas. Ahí aparecen, por ejemplo, los gentilicios para hablar de procedencias de un lugar. Tenemos los que sirven para generar colectivos, por ejemplo, de alumno, alumnado, de profesor, profesorado. Tenemos los locativos, como trigo, trigal. Tenemos los que generan profesiones a partir de sustantivos, por ejemplo, de cocina, cocinero, o de tela, telonero, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, también los posibilitadores, como por ejemplo de lavar, lavable, o los que nos sirven para introducir doctrinas, como por ejemplo ismo, de símbolo, simbolismo. Dejando a un lado ya los morfemas derivativos, es decir, los que cambian el significado del lexemo raíz, los que modifican la imagen mental que nos genera, tenemos los morfemas flexivos, que como ya hemos añadido anteriormente, lo que hacen es incorporar informaciones gramaticales. Cuando hablamos de informaciones gramaticales, hablamos, por ejemplo, de género, de número, de tiempo, de modo, de aspecto en el caso de los verbos, etcétera, etcétera. En función de la clase de palabra a la que se adjunten estos morfemas flexivos, vamos a distinguir entre morfemas flexivos nominales, cuando se añaden a sustantivos y adjetivos, o morfemas flexivos verbales, cuando se añaden a verbos. Los morfemas flexivos nominales son fundamentalmente dos, el de género y el de número. Son las dos categorías gramaticales que, como bien sabéis, tienen el sustantivo y el adjetivo. En ambos casos, en el caso del sustantivo y el adjetivo, el género masculino aparece no marcado, marcado con una O en castellano. El género femenino, para generar el género femenino, se utiliza otro morfema flexivo, que es el morfema flexivo a, o algunas variantes en otras palabras, como por ejemplo isa, en palabras como poetisa, o esa, en palabras como tigresa. En esos casos estamos utilizando un sufijo que parecería derivativo, pero con un valor que es flexivo de género en ese caso concreto. En el caso del número no tenemos estas particularidades, no tenemos estas excepciones. El singular siempre es el término no marcado en castellano, no vamos a encontrarnos nunca un morfema flexivo de número singular, pero sí lo vamos a encontrar siempre en el caso del plural, un morfema flexivo de número plural. Puede ser la variante S, que todos conocemos para generar el plural en castellano, o su alomorfo, es decir, su distinta forma para transmitir esa misma información, que es ES. Por ejemplo, de papel, generamos el plural con papeles. Más difíciles son los morfemas flexivos verbales, porque las categorías gramaticales que se añaden al verbo son más que género y número, como ocurre en el sustantivo y el adjetivo. En el caso del verbo nos encontramos con 5 categorías gramaticales que se pueden adjuntar. De todas maneras, solamente va a haber 2 morfemas flexivos en el verbo, porque estas 5 informaciones gramaticales están agrupadas en 2 morfemas. En el primero de ellos se agrupan 3, se amalgaman 3, por eso se les llama amalgamas a estos morfemas flexivos, y en el segundo caso se transmiten 2. El primer morfema que nos vamos a encontrar siempre en los verbos son los morfemas flexivos de tiempo, de modo y de aspecto, que transmiten informaciones relativas a tiempo, es decir, al momento en el que discurre la acción, presente, pasado o futuro, relativas al modo, es decir, indicativo, subjuntivo e imperativo, en función de cómo crea el emisor que es esa acción, si es real, si es probable o si es una orden. Y en tercer lugar, va a transmitir también el aspecto. El aspecto, acordaros que esto lo hemos hablado de ello el año pasado, indica si la acción verbal está terminada o no está terminada. Por ejemplo, un pretérito imperfecto sería una forma verbal que utilice andaba. Yo andaba por el parque cuando me encontré un perro. La acción verbal no está terminada, estaba andando por el parque. Sin embargo, en un pretérito perfecto como anduve, yo anduve 3 kilómetros ayer, esa acción verbal ya está completamente terminada. En el aspecto distinguimos entre aspecto perfectivo o acabado e imperfectivo o inacabado. En segundo lugar, nos vamos a ocupar del otro morfema flexivo verbal, que es mucho más sencillo que el anterior. En este caso nos transmite las informaciones de número y de persona. El número nos indica si la acción verbal la realiza un único individuo o varios, singular o plural, igual que ocurre en los sustantivos y los adjetivos, y en el caso de la persona nos indica cuál es el sujeto que realiza esa acción verbal. Si es el emisor, utilizamos una primera persona, es decir, si es el que habla. Si es la persona que escucha a la que nos dirigimos, el receptor, utilizamos una segunda persona. Y por último, si no es una persona que habla ni una persona que escucha, sino una tercera persona o cualquier otro objeto o entidad, utilizaremos la tercera persona,
también conocida como no persona. Van a aparecer unidos en este otro morfema, en el morfema de número persona, estas dos informaciones, tanto si es singular y plural como quién realiza la acción verbal. Por último, para terminar, vamos a ver cómo sería el análisis morfológico de algunas de estas formas verbales para que seamos capaces de segmentarlas. Fijémonos, por ejemplo, en el condicional simple del verbo deber que nos encontramos arriba a la izquierda. Nos encontramos con un lexemo raíz que para extraerlo tendríamos que ir al infinitivo y quitarle la terminación er, ¿vale? Nos encontramos después con una vocal temática. Cada una de las conjugaciones utiliza una vocal temática, la primera la e, la segunda la e o la i, y la tercera también la i, la e, incluso ie en algunos casos, ¿vale? Añadimos a esta vocal temática, que es una vocal de apoyo que suele aparecer entre la raíz y los morfemas flexivos. Primero el de tiempo, modo, aspecto. Ese día que tenemos ahí nos está indicando condicional, indicativo e imperfecto, ¿vale? Y luego, por último, el morfema flexivo de número y persona, que son siempre estables y que tenemos aquí señalados abajo a la derecha. La primera persona de singular normalmente no tiene morfema de número persona, la segunda utiliza en castellano una S, la tercera no tiene, y en el caso de las personas de plural son respectivamente mos, is y n, para la primera de plural, la segunda de plural y la tercera de plural. Por otro lado tenéis también otros dos ejemplos aquí señalados, en los cuales nos vemos un verbo de la tercera conjugación, ¿vale? Y un verbo que no utiliza vocal temática porque no la necesita en ese caso concreto para apoyar la pronunciación. Con esto terminamos esta presentación básica y muy sencilla de la morfología para que la veáis las veces que necesitéis y para que me planteéis las dudas que tengáis en clase el próximo día.